Bueno, vamos a hablar un poquito, decíamos en la apertura del programa, sobre los balances que en distintos ámbitos se vienen dando a partir de, bueno, este es fin de una etapa, fin de ciclo, aunque a los kirchneristas no les gusta que hablen de fin de ciclo. Tiene que ver, por supuesto, con un balance cuando ya ayer, por ejemplo, hubo una celebración kirchnerista por el aniversario, se cumplían 11 años del triunfo de Néstor Kirchner en la primera vuelta electoral, que tras la deserción de Carlos Menem, como todo el mundo sabe, lo llevaría al entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz a la presidencia de la Nación. Ya, bueno, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner impedida de ir por una nueva reelección, vienen los tiempos de balances. Hubo mucha discusión alrededor de la pobreza en los últimos días, sobre todo porque en este debate no se puede recurrir al INDEC, dada la intervención de Moreno, pero también se empieza a discutir qué pasó con el campo, uno de los sectores más dinámicos de la economía a lo largo de esta década, con altísimos valores de los commodities. ¿Cuál fue el saldo que arrojaron las políticas del gobierno a lo largo de estos 10 años? Hoy el diario La Nación publica en su portada una conclusión a lo que llegan después de tomar distintas variables respecto a qué pasó con los cultivos que no son la soja. Y para un gobierno que proclamaba que su objetivo era desojizar a la Argentina, el resultado es sorprendente. ¿Por qué? O más bien paradójico. Porque lo que ocurrió fue que cayó, según en el relevamiento de hoy de La Nación, la producción de todos los cultivos, salvo el de la soja. Vamos a analizar un poco este panorama con Iván Ordóñez, economista, especialista justamente en agronegocios. ¿Qué tal, Iván? Buen día. Buen día, María. ¿Cómo estás? Bien, ¿sorprendente esta, o ya, digamos, para los que son especialistas conocían? Para la gente que está en el sector, digamos, lo que se publicó en La Nación, lo primero que hay que decir en realidad es que los números son verdaderos. O sea, en esta época donde se duda de todo, lo que publicó La Nación son números fidedignos y que cualquiera en el sector reconoce como válidos. ¿Por qué? ¿De dónde salen estos números? Son distintos estudios sectoriales, muchos son de la matriz de información del Ministerio de Agricultura, de la ex Secretaría de Agricultura, ahora Ministerio, y otros son de las distintas entidades y cámaras que agrupan y generan información. O sea, ¿no podría haber una discusión con los números del Ministerio de Agricultura respecto de la caída de la producción de los cultivos que no sean la soja? Para este periodo tan largo de 10 años, no. No. Entonces lo primero que está bueno es poder decir, no nos concentremos en discutir si los números son de verdad o no, porque los números son de verdad. Después hay distintas apreciaciones. Como vos decías, la soja fue el único cultivo o la única actividad del campo que creció significativamente. De hecho, cuando empezó la década, en el 2000, la Argentina tenía 20 millones de hectáreas agrícolas y hoy estamos contabilizando campañas casi todos los años de 30 millones de hectáreas agrícolas. O sea que se expandió lo que se llama la frontera agrícola, Correcto. O sea, se cultiva más tierra en la Argentina. Y lo más interesante de esto es que la soja creció no en detrimento de otros cultivos, sino que combinada en el plan de siembra maximizó el área agrícola argentina total. Hay muchos cultivos que bajaron de área, como por ejemplo el trigo, pero eso no se debe a que la soja haya crecido tanto, básicamente porque la soja es un cultivo de verano y el trigo es un cultivo de invierno, entonces técnicamente no compiten por el área. Sí hay una competencia explícita entre el maíz y la soja, que son dos cultivos de verano, pero si uno ve las series estadísticas, más o menos el área de maíz se mantiene. Es verdad que se estuvo reduciendo en los últimos años, pero yo te diría que es más por distintas políticas que implementó el gobierno que por la rentabilidad de la soja o su propio crecimiento de área. O sea, vos lo que decís es que la soja creció, pero creció porque ganó nuevos terrenos para cultivar. Y los demás cultivos se mantuvieron en lo que tenían, digamos. Correcto. Y yo te diría que decrecieron. O decrecieron algunos. Yo te diría que la principal interpretación que se pueden hacer de estos números es que en todos los mercados donde la exportación se restringió de forma severa, la producción cayó. Trigo. Y esto es trigo, lácteos, pecuaria en general, pero particularmente ganado bovino, y eso se debe básicamente a que Argentina, como un todo, produce alimentos para 10 veces su población, entre 10 y 11 veces su población. Entonces, automáticamente, ese es el total, pero por ejemplo, la producción de carne tiene un excedente anual antes de esta década de, digamos, excedente, no me gusta esa palabra, pero bueno, tiene un 20% que naturalmente se exportaba y esa proporción podía subir bastante.
podía subir la proporción y podía subir el volumen total producido de carne, que no es lo mismo que el stock ganadero, o sea, de animales vivos en pie. La realidad es que cuando vos cerrás la exportación, ese 20% que antes solías exportar y ahora no podés exportar, genera una depresión en el precio que le llega al productor. Eso es un incentivo muy grande para dejar de producir ese producto y trasladar el área que vos usabas para otros cultivos. O sea, entonces, donde cerraron exportaciones, bajó la producción de esos sectores, sí, lácteos. Eso es indiscutible, es un hecho concreto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como te decía, producimos alimento para 10 veces nuestra población. Cerraba exportaciones argumentando la necesidad de abastecer primero el mercado local. Correcto. Y de impedir que al momento en el cual aumentaban tanto los alimentos en el mundo, el hecho de que se orientaran hacia la exportación produjera digamos, un incentivo para que aumentaran los alimentos en la Argentina. Correcto. Pero a su vez, ¿qué tenías? Al resto de la economía con precios libres. Al grueso del resto de la economía con precios libres. Entonces, si vos le cerrás la posibilidad a determinado sector de la economía de acceder al mercado externo y por lo tanto tener una pulsión de demanda por sus productos más fuerte, le estás quitando margen de precio. Entonces todo el resto de la economía crece, hay uno que no, el que no crece no puede por precios relativos adecuar su ecuación de rentabilidad y por lo tanto la primera condición para que cualquier negocio sea sustentable es que sea económicamente sustentable. Entonces se fueron trasladando a otros negocios. Después a esto se le sumaron distintas condiciones climáticas, como por ejemplo hubo sequías en el norte en el 2007, la sequía generalizada en la campaña 08-09, y los productores ganaderos tomaron estos momentos, digamos, para liquidar masivamente stock. Entonces, ¿qué pasó? Durante ciertos periodos del ciclo ganadero, los argentinos tuvimos carne artificialmente barata, muy artificialmente barata. ¿Por qué? Porque estaba prohibida la exportación, los ganaderos a su vez estaban liquidando porque no veían negocio y climatológicamente empezaron a liquidar más. Entonces, de golpe, en el lapso de 1 año y medio nos consumimos 10 millones de cabezas, que eso es inaudito. Nos consumimos 10 millones de cabezas sin exportar. Argentina hace 3 o 4 años que no puede cumplir con la cuota Hilton, que es la cuota reservada para enviar carne a Europa, y si bien toda carne de calidad a Europa, pero que si bien más o menos le llega al consumidor europeo siempre toda la carne al mismo precio, al productor que exporta vía cuota Hilton le llega un precio mejor por kilo, casi el doble de al que accedes por fuera de la cuota. Sí. Bueno, hace 4 años que no estamos pudiendo cumplir con la cuota. Entonces, ¿qué le pasa al mundo? El mundo es un mundo donde hay cadenas globales de abastecimiento, que requieren muchas más cosas que precio. Requieren calidad, frecuencia, estabilidad, muchas más características que precio. Entonces, cuando Argentina sistemáticamente se vuelve un productor inestable, pierde su lugar en las cadenas globales de abastecimiento. Entonces, a mí no me preocupa tanto, o es preocupante, pero no es un daño permanente que se haya reducido el área de trigo. Es algo que en una campaña el productor, que todos los años tiene la posibilidad de reevaluar lo que hace, lo puede cambiar. Siembra más trigo, siembra menos cebada, o la combina mejor con la soja de segunda, digamos, eso se puede hacer. Cuando uno elige reducir el stock ganadero, hay muchas más cosas que además de matar vacas, que necesitan 3 años. Ese proceso es mucho más complejo. Es infinitamente más complejo. Y acceder a los posicionamientos de alto valor de esas cadenas, como decías vos, carne a pasto, certificada, que no tuvo antibióticos, etcétera, 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 son relaciones comerciales donde el productor se acerca cada vez más a la góndola y son difíciles de hacer en un mercado spot. O sea, de intercambios así en el momento. Entonces, en este sentido, lo que pasó en esta década es que todos los mercados que vieron reducida su capacidad exportadora se perdieron de avanzar en esos lugares de la cadena de valor. Entonces, se habla de primarización o de sojización. La realidad es que, como te decía antes, lo primero es que un negocio tiene que ser, para ser sustentable, tiene que ser económicamente sustentable. Nadie hace agricultura ad honorem, digamos. Entonces, para poder combatir, o si se quiere, para poder ofrecer, combatir, la verdad que entramos en todas palabras que odio, excedente, combatir. Las actividades económicas no se combaten, no hay excedentes, lo que hay es puja por productos que, si vos cortás a ciertos actores que lo demandaban,
perdés presión. Entonces tenés una oferta que supera la demanda. Si vos querés acceder a distintas cadenas de valor de mayor, digamos, de mayor intensidad, de mayor uso de conocimiento, etcétera, 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 tenés que poder estar posicionado y tenés que ser... O sea, que tu lectura es que el problema no es tanto que haya crecido tanto la relación de la soja frente a otros cultivos, porque ese es un proceso que se puede más o menos revertir, sino aquellos nichos o mercados de exportación que no se ganaron. Obviamente. En ganadería, lechería. Por ejemplo... Productos regionales. Mira, yo estuvimos viendo el caso para un trabajo que hicimos hace poco del mercado global de lácteos, ¿no? Entonces, vos ves lo que es el mercado global de lácteos y ves que el grueso de las compañías que participan de ese sector son compañías muy grandes, poliproducto, con una vocación exportadora monumental. El otro gran grupo de compañías son las cooperativas. Las cooperativas... Bueno, acá Sancor, o sea, de la... Bueno, Sancor es una cooperativa, pero no tiene un foco exportador muy grande. A diferencia de lo que es Fonterra, la neozelandesa, que produce lácteos para más de 20 veces su población y participa en muchísimos países del mundo a través de distintos eslabones de la cadena. Ellos hacen determinados bacilos para hacer el queso en unos países, hacen queso de determinada calidad en unos, queso de determinada calidad en otros, etcétera, etcétera. Entonces vos lo que lográs es, de esa forma, posicionarte como un productor y a su vez equiparar la rentabilidad de todos los eslabones de la cadena. Cuando sos una cooperativa o cuando sos una empresa pública, lo que tenés es una capacidad de financiamiento de toda actividad es muchísimo más grande. Esos actores son los que participan globalmente y son los que se llevan la crema de los negocios. Eso pasa de vuelta con la carne, etcétera, etcétera. Con el trigo nos pasó exactamente lo mismo. Perdimos nuestro rol como abastecedor natural de Brasil. El 70% del trigo que exportaban los brasileños lo exportaban de Argentina. Y el 70% del trigo que exportábamos los argentinos se lo exportábamos a Brasil. ¿Y eso se perdió? Eso se perdió hace ya varios años, básicamente porque se cerró la exportación de trigo. Ahora, hoy se esperan anuncios de Cristina Fernández de Kirchner con relación al trigo, justamente, para la cosecha 2013-2014. Sí. La realidad es que el sector, para empezar, el sector tiene su propia dinámica, de su propio plan de siembra, de cómo enfoca el negocio, y del precio relativo del trigo frente a otros cultivos. Eso yo te diría que es primordial. Secundariamente, la estabilidad que le da el gobierno para colocar su producción. Si los productores ven que todos los años les dejan exportar un 10% de lo que producen en cuotas, el efecto que generan es el que te decía de cerrar un mercado y deprimirles el precio. Entonces, los productores, a la inestabilidad natural que tienen los precios internacionales de los commodities, le tienen que sumar la inestabilidad de si les abre o no les abre la exportación del producto. Son dos inestabilidades. La realidad es que tendría que ser un giro de 180 grados para que los productores se decidan a volver a apostar. Esto es un juego de confianza eventualmente. O sea, al final llegamos a lo que es un juego de confianza. Si los productores creen que por más de que se reviertan ciertas medidas, para ahora esa promesa no se cumple para dentro de un año. Claro. Ahora, son 10 años, digamos, de incentivos equivocados, de incentivos, porque digamos, el contexto es extraordinario, ¿no? El otro día hablábamos también acá de 10 años de precios internacionales realmente extraordinarios. Ahora, esos 10 años de precios extraordinarios, ¿se aprovecharon lo suficientemente bien? ¿Producir soja masivamente es una buena forma de aprovechar ese contexto internacional? Sí, yo creo que no hay que centrarse tanto en la soja. Yo sé que para, digamos, el grueso de la población es muy impactante lo que pasó, de hecho para el sector también, pero no es que la soja haya ido en detrimento de otras actividades. Eso también tiene que quedar muy claro, digamos, tiene que ser uno de los principales takeaways de esto. Yo lo que te diría es que miremos a Brasil y miremos a Uruguay para entender por qué no ganamos todo lo que podríamos haber ganado esta década. Brasil en el 2000 era todavía un importador de carne y hoy en el 2014 es el principal exportador mundial de carne. O sea, principal exportador mundial de carne. Brasil desbalance. En carnes donde donde se nota más el problema de las políticas erradas que terminaron por desincentivar la producción. En el sector ganadero es donde el caso es más palpable. Ganadero. Y te diría que en el segundo caso, lácteos. En lácteos y en trigos también es muy evidente. En trigo también es muy evidente. Porque en trigo es más spot y como el ciclo es de un año, te das cuenta rápido, digamos, qué es lo que pasó. En ganadería o en lácteos puedes arguir otras cosas, pero para mí es evidente que está ahí el problema.
Uruguay pasó de ser un país ganadero a ser un país agrícola en estos 10 años. Entonces, hubo países vecinos, no tengo que remontarme a otra cosa, que decidieron transformar su estructura productiva y avanzar. Brasil, si nosotros aumentamos en 8 millones de hectáreas agrícolas nuestra área, Brasil lo hizo en un porcentaje aún mayor de su área. Conquistó nuevas áreas agrícolas, abrió el mapito. Digo, pero queremos seguir conquistando áreas porque esa es otra discusión, ¿no? A veces empieza también la discusión, sobre todo los preocupados por medio ambiente, respecto a la deforestación. Ha habido mucho problema en el norte del país respecto de el avance de la frontera. ¿Contra qué avanza? ¿Sobre qué avanza la soja? En ese caso yo lo que te diría es que hay que evitar, digamos, una romantización excesiva de ciertas situaciones pretéritas, ¿no? Eso es lo primero que diría. Lo segundo es que es importante entender que si no queremos pampificar la Argentina, digamos, hacer que todas las regiones agrícolas argentinas se parezcan a la zona núcleo de la Pampa, tenemos que entender que es mucho más complejo hacer otras producciones. Por ejemplo, hagamos carne de yacaré en Formosa, ¿no? Y hagámosla con los habitantes locales, certifiquémosla, vendámosla en puntos de calidad, etcétera, etcétera. Bueno, eso requiere... Se vende yacaré. Claro, se vende, pero ¿qué pasa? Se vende, es ínfimo lo que se produce. Se necesita un montón de conocimiento intensivo, porque vos ya ahí estás dejando de hablar de una producción, digamos, masiva, agrícola tradicional, masiva, comoditizada, y estás empezando a hablar casi de un specialty, como los cosméticos que vos usás, digamos. Sí, tenés que ir a buscar un nicho. Es un nicho muy puntual y requerís no solamente de conocimiento, sino que requerís de logística, requerís de mercados transparentes para poder fijar los precios y no ser Está bien, preso. pero toda esta área ganada de producción, que lo que hizo fue incrementar la producción de soja todos estos años, ¿fue ganada que a bosques? ¿A qué se le ganó? No, en general, mucha del área que se ganó fue principalmente... se reacomodó el mapa de rentabilidades del agro. O sea, antes estabas haciendo ganadería de cría o ganadería de invernada en zonas donde se podían ser agrícolas y es evidente... El pedacito que se encuentra con la siembra directa además permitía que no hagan falta tierras tan buenas. ¿O tierras no? tan buenas, correcto. No, es exactamente eso. Y la tecnología te permitía cultivar en tierras que no son tan buenas, digamos. Y la rentabilidad de... la agricultura siempre es muy superior a la de la ganadería. Sobre todo en estos tiempos. Sobre todo en estos tiempos y sobre todo si vos cerrás la exportación de carne. Si no le das el incentivo justamente al que está... Entonces, mucha de esa área era área ganadera de cría o de invernada que perdió lugar. Y otros eran terrenos descampados, fiscales, donde se dan problemas. Es impresionante la autopista, uno va a Rosario o hay zonas donde ves en la banquina la soja plantada. Hay discusiones además de quién lo tiene que explotar. Bueno, generalmente lo que pasa es que se cobra una tasa municipal. El grueso de los municipios cobra una tasa por el uso de la banquina. Por el uso de la banquina a productores. A productores. Que le toma, mira, y es una fuente de recursos para los municipios. Sí, para el productor es un margen muy chiquitito, dependiendo de qué es lo que produce, ¿no? Pero en general tendría que ser un margen muy chiquitito y sí, es una fuente de ingresos para los municipios. Pero es como un símbolo, me parece también, de cómo creció, ¿no? No, la estamos frontera. totalmente de acuerdo, es un símbolo monumental. Pero te repito, se ganó área, digamos, descampada. Argentina no tiene, digamos, mucha área para deforestar tampoco. Hay casos puntuales donde se puede estudiar qué es lo que pasó en Salta, qué es lo que pasó en determinadas regiones del NEA. Que deforestar, ahí es donde hay más conflicto con el tema de la deforestación. Claro, ¿no? Greenpeace está justo ahora con algunas campañas con este tema. Sí, bueno, ahí es discutible, se puede analizar qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que perdés versus lo que ganás? Pero cuando yo te hablo de 8 millones de hectáreas... Sí, es terreno que era como medio improductivo, que se consideraba bastante improductivo, digamos. Claro. Entonces, no se hizo en Argentina a base de deforestación. En Brasil es muy distinto. Brasil tiene áreas agrícolas con un promedio de antigüedad, algunas de 10 años. Argentina, el grueso del área agrícola, tiene un promedio de antigüedad de más de 80. Claro. Entonces no es comparable. Ajá. Bueno, Iván, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco el panorama. Estamos de balance en distintas áreas. El campo ha sido además uno de los actores también políticos a lo largo de todos estos años. Uno dice el campo y abarca realidades muy diversas, pero por lo menos ocurrió que ciertos dirigentes del campo emergieron también como actores políticos.